Hola, buenas noches a todos, bienvenido de nuevo a este rincón del cinéfilo. Esta noche vamos a tener sesión doble y vamos a seguir con cine ya no de fantasía, sino de ciencia ficción, pero vamos a dar un salto muy cuantitativo, por así decirlo, y vamos a ir desde la Francia de Jean Cocteau de 1947, La Bella y la Bestia, hasta a Estados Unidos 1991, a James Cameron. Esta noche os voy a comentar también la película de acción Terminator 2, El juicio final. Sin duda, otra obra maestra, pero esta vez de la historia del cine de acción, de suspense y de ciencia ficción. Sin duda alguna, una de las obras cumbres del cineasta James Cameron, el director de Titanic, de Avatar y de Aliens el regreso, de la cual también podéis ver una crítica mía en este canal. Cuando en 1991 James Cameron realizó Terminator 2 no sabía pues el grandísimo éxito que esta película iba a tener, autoproclamada sin duda alguna la película más cara de la historia del cine hasta su fecha de estreno. La película costó 90 millones de dólares de la época, lo que supone el más amplio presupuesto y el más amplio dinero que se ha dedicado a una película hasta el año, efectivamente, en 1991, cuando se realizó este pedazo de obra maestra, como yo la llamo. Una de las películas que a mí, sinceramente, pues también me marcó, como todas las que os cuento en el canal, pero dentro ya de mi adolescencia. La primera vez que yo vi Terminator 2 tendría 14 años, no la vi en el cine, la vi en cinta de vídeo, en VHS, y bueno, la verdad es que me encantó. La verdad es que es de James Cameron se pueden decir, la verdad es que muchísimas cosas. James Cameron es sin duda alguna uno de los directores contemporáneos más importantes que ha dado la historia del cine hasta el momento, galardonado pues sin duda con aquellos 11 Oscars que se llevó en 1997 por Titanic. Pero si tenemos que hablar de James Cameron, uno de sus aspectos más importantes es la carrera meteórica que ha llevado este director a lo largo ya no solo desde 1984, en donde realiza su primera película oficial, que fue Terminator, porque Piraña 2, realizada en 1979 sí, en 1979 o 80-81, realmente no se puede decir que sea una película suya, ya que pues debido al corporativismo que había dentro de un equipo técnico italiano que fue el que realizó Piraña 2, pues no dieron importancia a la dirección de James Cameron y su labor pues se minimizó bastante. Pero es donde, a partir del año 84, donde James Cameron da el espaldarazo definitivo y realiza Terminator con el actor Arnold Schwarzenegger, que venía de protagonizar Conan el Bárbaro, posteriormente realizaría Conan el Destructor, pero es con esta película donde Arnold Schwarzenegger se da a conocer de una manera ya al gran público. Sin duda Terminator fue éxito, fue el éxito sorpresa del año 84 y que reveló a un director también realmente muy meticuloso en todo momento. Un director que ha sabido manejar el cine de acción y de suspense y de ciencia ficción, incluso de terror, de una manera tan sumamente maestra que yo en algunos aspectos le compararía con el mismísimo Alfred Hitchcock. ¿Qué tienen en común James Cameron y Alfred Hitchcock? Pues que los dos son unos directores muy visuales, diría que Alfred Hitchcock es mucho más visual, pero que los dos manejan el suspense, el ritmo narrativo, el pulso narrativo y la acción interna de la historia, pues como ningún otro cineasta ha podido filmar jamás en la historia del cine. Yo a James Cameron creo que es un director inteligentísimo que maneja ya no solo el pulso narrativo de la película, sino que consigue, como también en Terminator 2, en la primera Terminator, incluso en Aliens el regreso, y también, ¿por qué no?, en todas sus películas, ponerte él prácticamente tan nervioso como quiera y cuando quiera. Es lo que realmente un buen director de cine de suspense y de acción pues sabe realizar. Evidentemente Alfred Hitchcock su fuerte era el suspense, pero James Cameron el fuerte es el suspense dentro de un cine de acción. Y Terminator 2, el juicio final, evidentemente no es una excepción. La verdad es que toda la película se la podría calificar como una gigantesca superproducción ya no solo de terror, mejor dicho, de ciencia ficción, sino también de suspense y de terror. Esa máquina, el Terminator, que va constantemente detrás de sus víctimas, en este caso Sarah Connor y su hijo John Connor, y que prácticamente no pueden deshacerse de él porque es tan sumamente grande su poder que no saben ni cómo acabar con él. Pero en este caso, pues el papel de Terminator no lo hizo Arnold Schwarzenegger, sino que lo hizo un jovencísimo actor, hasta entonces realmente desconocido, como fue Robert Patrick. Robert Patrick es el actor que hace del Terminator T-1000, ese Terminator realizado en metal líquido
uno de los mejores efectos especiales que yo he visto en mi vida y que nos dejó todos boquiabiertos en la pantalla del televisor y a los privilegiados en la pantalla de cine cuando tuvieron el placer de verlo en el cine o en nuestras televisiones. La verdad es que el reparto que tiene esta película es un reparto muy ajustado. Ya no solo tenemos a Arnold Schwarzenegger haciendo del Terminator, del T-800, sino tenemos a Robert Patrick en un papel que ya ha pasado a la historia del cine como uno de los villanos más sobresalientes e impactantes visualmente de la historia, sino que tenemos a una brillantísima Linda Hamilton haciendo el papel de Sarah Connor. A Linda Hamilton ya la habíamos descubierto en el primer Terminator, pero es aquí donde da, por así decirlo, también, junto con Schwarzenegger, como lo había conseguido en el 84, el espaldarazo para el gran público, para que este gran público la reconozca a nivel de crítica, público, y que también, evidentemente, ella sea muy conocida. La historia que tiene Terminator 2 pues es otro gran alarde de imaginación, ya que James Cameron no solo se encargó en esta película de las labores de dirección, sino también de las labores de montaje. La historia nos sitúa, nos lleva de nuevo al futuro, al 2029, a Los Ángeles, aproximadamente 2019 o 2029, aproximadamente 2100, ahora no me acuerdo exactamente, casi a la época del Blade Runner, también de Ridley Scott, en donde las máquinas, es decir, esa gran computadora gigantesca llamada Skynet, pues ha logrado pues manipular y provocar una guerra gigantesca entre los hombres y las máquinas. Las máquinas dominando el mundo con los Terminators y algunos resquicios de los hombres dominados, mejor dicho, comandados por el líder de la resistencia, que es John Connor. Entonces Skynet viaja de nuevo al pasado, o envía de nuevo al pasado, a un segundo Terminator, ya que el primero, el que fue enviado a matar a Sarah Connor en el primer Terminator, la primera película de Terminator, había fracasado. Por lo tanto, envía un Terminator todavía más poderoso, que es el T-1000. Pero la Resistencia pues logra capturar un Terminator, reprogramarlo a su manera para que sea el protector de Sarah Connor, es decir, la madre del líder de la Resistencia en el futuro. La verdad es que esta película, en lo que a secuencias de acción se refiere, que es realmente el fuerte de James Cameron, además de una historia sencilla, pero argumentalmente compleja, cuando hablo de sencilla no quiero decir simple, sino argumentalmente compleja, pues consigue que nos agarremos a la butaca de un modo realmente extraordinario. Las secuencias de acción tienen un pequeño pero, y es que se prolongan tanto dentro de lo que es la película que llegan a tener un protagonismo propio. Es decir, no tenemos unas secuencias de acción más escuetas como en el primer Terminator, debido evidentemente pues a las limitaciones de presupuesto que tuvo la primera película, pero aquí, al contar James Cameron con un presupuesto de unos 90 millones de dólares, evidentemente pues, podía lucir toda su sabiduría cinematográfica y su sabiduría cinéfila, elaborando unas secuencias de acción y planificando unas secuencias de acción realmente extraordinarias, como son todas las persecuciones del T-1000, esa persecución que compone el clímax final de la película, en el que el T-1000 les va persiguiendo con camiones, con un helicóptero, con motos, y también toda la secuencia en la que el T-1000 va asesinando a una serie de personas muy cercanas a la vida de John Connor y de Sarah Connor, hasta que da con él. Pero ahí está siempre Arnold Schwarzenegger, prometió que volvería, lo hizo, y por lo tanto, pues protegiendo, siendo el protector de Sarah Connor en lo que es el presente de nuestra historia, ya que la película pues, se desarrolla aproximadamente a principios de los años 90 y hasta 1997 no se va a producir el gran estallido que supone pues, el dominio de las máquinas y la guerra mundial provocada por la computadora llamada Skynet. Como os estoy diciendo, las escenas de acción son el fuerte de James Cameron, pero también el argumento, ya que dentro de una línea argumental sencilla, pero no simple, desarrolla James Cameron, como siempre, con su progresión dramática particular, todos los personajes, en el que pone mucho más énfasis en los personajes femeninos. Todo ello, pues, como os dije, en la crítica de Alex en el regreso, evidentemente también influenciado por la persona que fue su madre y que tuvo un carácter muy fuerte y el protagonismo que tuvo en la vida y que ha tenido en la vida del propio James Cameron. El personaje de Linda Hamilton es el que va evolucionando debido a un odio exacerbado hacia el Terminator, hacia las máquinas, pero que poco a poco, digamos que se va encariñando, por así decirlo, con la máquina que es Arnold Schwarzenegger, que también realiza una pequeña progresión dramática no muy elevada, pero que evidentemente va comprendiendo el sentimiento de los humanos. Es decir, en esta película podemos hablar también de humanización de la máquina, en la que el Terminator es programado para intentar comprender el porqué de la vida de los humanos
y que gracias a las enseñanzas de John Connor pues se va humanizando y va comprendiendo la importancia de la vida humana, que no tenga que llegar pues a provocar víctimas y a matar. Aunque Arnold Schwarzenegger, haciendo gala de un humor, en el guión también James Cameron, de un humor muy satírico, va pegando tiros a las supuestas víctimas del Terminator en la rodilla o en un brazo o en un hombro para herirles pero no matarles. Es decir, él siempre dice, cuando dispara a su víctima, le dice a John Connor, vivirá, como diciendo, no le pega un tiro para matarle, pero sí que vivirá. El estilo visual que tiene James Cameron en esta película, del que también podemos hablar ampliamente, es un estilo visual, por así decirlo, muy deudor de Aliens en Regreso. Si os acordáis, en Aliens en Regreso pues tenía las pantallas eran de color muy azulado, con los contrastes sublumínicos propios del cine de James Cameron, pero que también provienen de esa gran factoría que fue la factoría de George Roger Corman, donde él empezó a trabajar, pero que gracias a Aliens el Regreso pudo, por así decirlo, enfatizar esos colores azulados, grisáceos, oscuros, los claroscuros, y unos movimientos de cámara rápidos, pero también muy precisos. Tan precisos como el guión que escribió para Terminator 2 y que supone uno de los grandes atractivos. Esa historia de John Connor, que llega a humanizar al Terminator y que ese Terminator llega a sacrificarse, pero que John Connor intenta verle como un padre. Esos tonos azulados, esos tonos grisáceos, pues es para enfatizar también, digamos, el dramatismo de las secuencias de acción, ya que se desarrollan la mayoría de ellas por la noche. Solo el principio de la película se desarrolla por el día. También de su aspecto visual podemos hablar, por ejemplo, que para dar o dotar de mayor grandiosidad al T-800, es decir, al personaje de Arnold Schwarzenegger, James Cameron siempre enfoca a Arnold Schwarzenegger en contrapicado. Mejor dicho, en picado, en contrapicado. Es decir, situando la cámara desde debajo. Es decir, para dar más grandiosidad y para que el personaje de Arnold Schwarzenegger pues esté en todo momento pues ocupando, por así decirlo, todo el plano, para dar más grandiosidad y más poderío, por así decirlo, al personaje del T-800. Sin embargo, por ejemplo, al personaje del T-1000, interpretado por Robert Patrick, se le enfoca de una manera en picada, es decir, siempre enfocando la cámara desde la parte de arriba y en donde los ojos dan un gran protagonismo con una mirada, por así decirlo, fría, inquisitiva y muy incisiva a todo lo que van a ser sus víctimas. Por tanto, la mayor parte del metraje a Arnold Schwarzenegger se le enfoca, digamos, en contrapicado, y al T-1000 se le enfoca en picado. Es otro de los rasgos que tiene el cine de James Cameron para proporcionar tanto grandiosidad, es decir, como poderío, para ser un personaje poderoso, y también provocar miedo, terror, pavor en el espectador, enfocando de un modo más, digamos, más siniestro al personaje del T-1000, que es el que interpretado por Robert Patrick, que es aquí, en esta película, que evidentemente hace las veces de malo. En esta película, James Cameron también hace gala de una sabiduría también en el argumento, ya que os he dicho que es un argumento muy sencillo, pero no carente de cierta complejidad. Si os dais cuenta, en la primera película de Terminator, pues evidentemente el T-800, interpretado por Schwarzenegger, es el malo, el villano de la película. Sin embargo, como en el prólogo de esta película nos dicen que Skynet envió a un Terminator y que la Resistencia envió a otro Terminator, evidentemente no sabemos quién es el que va a proteger a Sarah Connor y quién es el que va a intentar matar a Sarah Connor y a su hijo John Connor. Evidentemente, la primera aparición es el personaje de Arnold Schwarzenegger, es decir, el del T-800, dentro de una especie como bar de música country que él entra por la noche, y que a una serie de personajes, a una serie de hombres que están allí, les roba la ropa y que va hiriendo a algunos de ellos. Pero si os dais cuenta, no les mata en ningún momento. Sin embargo, si os dais cuenta, en la primera película de Terminator, Arnold Schwarzenegger sí que mata a aquellos chicos que estaban mirando por el telescopio para hacerse con su ropa y poder vestirse. Sin embargo, en Terminator 2, en el comienzo, no mata a ninguno de los que están en el bar. Por lo tanto, eso nos da pie a pensar de que, aunque se es malvado, este personaje, este Terminator, no viene a ser el villano de la película, sino que puede ser el bueno, el protector. Y cuando vemos, por ejemplo, al T-1000, en su primera aparición, vemos que hiere a un policía, pero no vemos si lo mata de una manera totalmente gráfica. Por lo tanto, ahí está la duda. Si Arnold Schwarzenegger es el que viene a matar o a proteger a Sarah Connor, o es el T-1000,
Robert Patrick, el que viene a matar o a proteger a Sarah Connor. Evidentemente, cuando llegan los dos Terminators a Pescadero, que es la institución mental donde está Sarah Connor, e intentan hacerse con los dos, vemos como Schwarzenegger tira las gafas, que era una especie como de imitación de la primera película, las pisa, las destroza, como si dijera que esa maldad de la primera película de Terminator ha sido dada de lado, es decir, es, por así decirlo, un plano o una secuencia simbólica en el que la maldad del personaje de Terminator en la primera película da de lado y se abraza al bien. Es entonces cuando ofrece a Sarah Connor su mano y le dice: ven conmigo si usted quiere vivir. Por lo tanto, aquí ya se define perfectamente quién es el bueno, el Terminator bueno, y quién es el malo. Arnold Schwarzenegger como el Terminator bueno que viene a proteger a Sarah Connor, y Robert Patrick, el Terminator malvado que viene a destruir a Sarah Connor. Por lo tanto, ahí está, por así decirlo, James Cameron jugando, haciendo pues como una especie de juego entre los dos Terminators para desconcertar un poquito en ese juego de suspense que tiene la película, desconcertar al espectador para que esté atento a la trama y que evidentemente pueda saber quién es el Terminator bueno y quién es el Terminator malo. De Terminator 2 también podemos hablar ya no solo de las maravillosas secuencias de acción, sino de la maravillosa banda sonora. La banda sonora, que es la misma que en la primera película de Terminator, pero perfeccionada por Brad Fiedel para aportarnos una sonoridad y una banda sonora atmosférica en todo momento en la película, que supone uno de los puntos cumbre de esta película sin ningún género de dudas. Pero como ya os he dicho, el fuerte de esta película son las maravillosas secuencias de acción, en donde ahí ya hace gala James Cameron de toda la sabiduría y todo su poderío visual y cinematográfico que tiene. Las persecuciones, por ejemplo, del T-1000 dentro de lo que es el camión, en aquellos canales donde va persiguiendo a Arnold Schwarzenegger, al T-800 y a Edward Furlong, a John Connor, son realmente extraordinarias. Es decir, James Cameron es un director que, si no lo sabéis, él prueba las secuencias de acción junto con el especialista para asegurarse de que sean seguras de cara a poder filmarlas. Es decir, es un director, por así decirlo, muy maniático y muy megalómano, que lo que persigue es el perfeccionamiento en todo punto. También os podría hablar, como hice en mi crítica aquí a la película Ice White Shot, del perfeccionamiento que tenía Stanley Kubrick. Pues es perfectamente comparable al perfeccionamiento que tenía James Cameron a la hora de filmar sus películas. Evidentemente, James Cameron hace ya bastante tiempo que no sabemos de él desde Avatar. Esperemos que algún día nos deleite con las secuelas, o con una secuela al menos de la película Avatar. Pero es un director que es muy meticuloso, que cuida la planificación al 100% y que todo el argumento de sus películas los lleva, por así decirlo, al milímetro, a rajatabla. James Cameron es un director que, llegado a los rodajes, les dice a los actores que no van a interpretar a los personajes como ellos quieran, sino como el director quiere. Realmente es un director que ahí nos da, pues por así decirlo, una señal de su dureza o de su crudeza dentro de las películas que él siempre va filmando. Evidentemente siempre poseedoras de un gran presupuesto y que, claro, tiene que controlar de esta manera la producción para que no se le escape de las manos. Por ejemplo, en Titanic fue galardonado con el Oscar no solo al mejor director, sino también al mejor productor, porque la película, junto con el productor John Landau, la pagó de su bolsillo. Es decir, James Cameron es un director tan, por así decirlo, tan megalómano, que no quiere que ningún productor esté, por así decirlo, pisándole los talones y que le tenga que decir cómo tiene que filmar todas las secuencias. De Terminator 2 también os puedo hablar del maravilloso final, también donde el T-800, interpretado por Schwarzenegger, se sacrifica y se humaniza para intentar comprender el valor de la vida humana. Es realmente prodigiosa esa secuencia donde al final ve llorar a John Connor, le recoge la lágrima con el dedo y le dice: ahora comprendo por qué lloráis, pero es algo que yo nunca jamás podré hacer. Realmente James Cameron en estado puro, con los sentimientos a flor de piel, con unos personajes muy directos, muy incisivos en todo momento, pero que dentro de su simpleza tienen un gran trasfondo argumental. Aquí, evidentemente, en el cine de James Cameron, el personaje que menos evoluciona aquí en Terminator 2, lógicamente es el personaje del T-1000, pero tiene una gran potencia visual, lo que le convierte en un villano de primera categoría que está a años luz de los villanos de las películas de acción que se hace hoy en día. Si yo tuviera que escoger una película de acción o una de las mejores películas de acción de todos los tiempos, estaría entre Terminator 2, El juicio final,
Mad Max Furia en la carretera que vimos hace pocos años de George Miller, pero sinceramente por el rasgo nostálgico me quedaría con Terminator 2. Para mí Terminator 2 es una obra cumbre dentro del cine de acción de todos los tiempos, del género de ciencia ficción y también un por qué no del cine de terror, ya que los personajes son perseguidos por un malvado que en todo momento no lo saben cómo matar y que evidentemente van sucumbiendo poco a poco y teniendo heridas hasta que este Terminator es por fin vencido por Arnold Schwarzenegger, por el T-800, en un momento digamos como de emboscada entre Sarah Connor y el T-800 para acabar con él. En esa gran pira, por así decirlo, de metal fundido donde poco a poco se va deshaciendo. Los efectos especiales, galardonados con un Oscar en 1991, evidentemente supusieron uno de los puntos fuertes de la película y uno de los puntos más importantes de la cinematografía mundial de los últimos tiempos. Los efectos digitales, esta película, digamos que es pionera en su uso. Junto con Parque Jurásico de Steven Spielberg fueron las dos películas o las dos primeras películas importantes, realmente importantes, que utilizaron los efectos digitales como base para los efectos especiales. Los dinosaurios de Steven Spielberg y los robots, los Terminators, y sobre todo el T-1000 de Schwarzenegger, mejor dicho, de Robert Patrick, perdón, pues supusieron un avance tan importante en los efectos visuales que hoy en día es una tecnología que ya se está utilizando tanto en las películas de fantasía y ciencia ficción que evidentemente la imaginación del director pues es el límite a los efectos visuales, ya que con el ordenador ya se pueden hacer auténticas virguerías. Parque Jurásico de Spielberg y sobre todo Terminator 2, el juicio final de James Cameron, fueron pioneras en el uso de los efectos visuales. Esta película, además del Oscar a efectos especiales, se llevó otros 3 más, dedicado al sonido, al montaje de los efectos de sonido y al maquillaje, ese maravilloso maquillaje que luce en la película Arnold Schwarzenegger cuando se le queda la cara al descubierto, dando el exoesqueleto, y que ya es una imagen icónica del cine de ciencia ficción de todos los tiempos y del cine de ciencia ficción también contemporáneo en general. La verdad es que Arnold Schwarzenegger con esta película en 1991 se consagró como una de las mayores estrellas de la historia del cine. Arnold Schwarzenegger, a finales de los 80 o durante la década de los 80 y prácticamente durante la primera mitad de la década de los 90 dio un espaldarazo también definitivo al mundo de lo que es la fantasía y la ciencia ficción, con otros títulos tan importantes como fueron El último gran héroe, que fue un fracaso en taquilla pero que hoy en día se ha convertido en una película de culto, como fue Eraser, y como en los 80 fueron, por ejemplo, Perseguido, como por ejemplo Comando, u otra película también de suspense y de terror llamada Depredador, y que creo que dentro de poco vamos a tener un remake, aunque seguramente no alcanzará ni muchísimo menos a esa obra tan notable del director de acción llamado John McTiernan. Terminator 2, el juicio final, supone sin duda alguna una de las obras cumbre de ese cineasta maravilloso y contemporáneo que es James Cameron, autoproclamado el rey del mundo, pero que tenía evidentemente unos grandes argumentos para autoproclamarse el rey del mundo en aquella fantástica noche de los Oscars de 1997. Terminator 2, el juicio final, supone una de sus mejores películas a mi modo de ver, una de las mejores películas, por no decir la mejor película de acción de la historia del cine, con unas secuencias de acción vibrantes y poderosas, rápida, súper violenta, hiperkinética en todo momento, una película que te mantiene pegado a la butaca, que tiene momentos de auténtico suspense y de terror, tiene unos momentos que te mantienen extasiado durante toda la proyección y con un clímax final realmente impresionante. Si el clímax final de Aliens el regreso ya os gustó y ya os dejó clavados en la butaca, el de Terminator 2, el juicio final, os va a dejar auténticamente boquiabiertos. Arnold Schwarzenegger, James Cameron, Linda Hamilton y Robert Patrick. Sin duda un póker de ases para una película de ciencia ficción de todos los tiempos, una de las mejores, un clásico ya a reivindicar, por supuesto, una de las mejores películas de su director y la mejor película de acción de todos los tiempos bajo mi punto de vista, con unas secuencias de acción magistrales, las secuencias de acción del camión, con un estilo visual ya depurado hasta el extremo, con un pulso narrativo que no decae en las 2 horas y cuarto de proyección y que supone un antes y un después en el cine de género, el cine de ciencia ficción y en el género, sin duda, del cine de acción. Una lástima que el actor que hace de John Connor, Edward Furlong,
cayera ya después de esta película en el mundo de las drogas, del alcohol, y que no pudiera hacer también de John Connor en la tercera película, que era La rebelión de las máquinas. Perdón, protagonizada, dirigida por Jonathan Mostow en el año 2004, o en el 2003 aproximadamente, pero que nada tienen que ver con esas dos maravillosas películas que supusieron Terminator en 1984 y Terminator 2, El juicio final, en 1991. Un clásico a reivindicar, una película de acción y de ciencia ficción absolutamente extraordinaria, una obra maestra dentro de su género que consagró a James Cameron como un magnífico director, como el magnífico director que es hoy en día, uno de los mejores contemporáneos, y que junto con Spielberg, Martin Scorsese, Christopher Nolan y Peter Jackson suponen un auténtico póker de ases, en el que James Cameron destaca evidentemente por las grandísimas secuencias de acción planificadas hasta la extenuación y controladas hasta el extremo. James Cameron, Terminator 2 y Arnold Schwarzenegger, un clásico del cine de acción que no os podéis perder bajo ningún concepto. Os dejo con Arnold Schwarzenegger, con Terminator 2, El juicio final. Espero que la veáis, seguramente ya la habéis visto muchas veces, y dedico esta crítica a todos aquellos que me habéis dicho que la comente. ¿Cómo no voy a comentar Terminator 2? Un auténtico clásico de nuestro tiempo. Espero que la veáis, que me comentéis, que me dejéis comentarios en la caja, os suscribáis a mi canal para más críticas del cine de todos los tiempos. Terminator 2, un clásico de la ciencia ficción. Hasta mañana.